Bueno, mi nombre es Gustavo Correa, soy profesor de elementos de lógica y matemática discreta de las carreras de APU y licenciatura en sistemas. Y la modalidad de cursado para este año va a consistir en una o eventualmente dos clases virtuales por semana que van a ser subidas al aula virtual cada lunes de cada semana. Además, se va a concretar una entrevista online por Jitsi los viernes de cada semana a las 18 horas. El link va a ser subido al aula virtual. En el aula virtual van a disponer del programa, del cuadernillo teórico y guía de trabajos prácticos, con prácticos sobre cada tema. Van a trabajar con Paola, que es la JTP, y dos ayudantes de primera, que son Hugo y Claudio. Por ese medio también van a ser evaluados. Se van a tomar 2 evaluaciones con 2 recuperatorios. Con respecto a los contenidos, son variados y de aplicaciones en informática. Vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre nociones de lógica, conjuntos que pueden ser numéricos o no, estructuras algebraicas que son un tipo especial de conjuntos, y vamos a ver relaciones definidas en conjuntos. Vamos a ver funciones, que es un tipo especial de relación, y vamos a ver dos tipos de relaciones: relaciones de equivalencia y relaciones de orden, que son distintas porque cumplen distintas propiedades. Las relaciones de orden nos permiten definir conjuntos ordenados. Vamos a ver reticulados, que es un conjunto ordenado con ciertas propiedades. Y vamos a ver también álgebras de Boole. Las álgebras de Boole son un tipo especial de reticulados. Y por último vamos a ver expresiones y funciones booleanas que nos permiten trabajar con circuitos lógicos. Bueno, damos comienzo a la clase. Tenemos lo que es la definición de la lógica. Es un lenguaje que se crea a partir de un sistema de signos. Decimos que en general prescinde de la semántica de las palabras, es decir, de su significado, para centrarse en la sintaxis, es decir, en un nuevo significado que adquieren unidas con los conectivos lógicos, que vamos a ver cuáles son. Vamos a ver 3 temas importantes de la lógica, hay muchos más. Lógica proposicional, que es el estudio de valores de verdad de expresiones lógicas que nos permiten simplificarlas. Razonamientos lógicos, que es una secuencia de expresiones lógicas que produce una conclusión. Lo que tenemos que aprender es a determinar si es verdadera o falsa el razonamiento y en caso de que sea verdadero, probarlo. Y por último vamos a ver lógica de predicados, que son proposiciones que contienen variables. Esto nos permite, dada una sentencia, operar con esas variables adecuadamente. Bueno, vamos a definir qué es una proposición. Vamos a decir que es una oración declarativa que tiene un único valor de verdad. ¿Es verdadera o es falsa? Y para anotarlas usamos letras minúsculas. Acá tenemos 3 ejemplos: A, P y Q. Son 3 proposiciones, porque podemos decir si son verdaderas o falsas. A es verdadera, P es verdadera y Q es falsa. Q nos dice que un triángulo isósceles tiene a lo más 2 lados iguales, lo cual es falso, porque un triángulo isósceles puede tener 3 lados iguales. Vamos a ver otros ejemplos de lo que llamamos proposiciones cuantificadas.
En este cuadro tenemos dos proposiciones, P y Q, y decimos que están cuantificadas, es decir, los cuantificadores son para todo número X y existe un número X. Siempre que cuantificamos una proposición es importante establecer el conjunto universal, es decir, el conjunto de valores que puede tomar X. En el primer caso, si X es un número natural, tenemos que la proposición es verdadera. Mientras que si X es un número real, la proposición P es falsa. Y en el segundo caso, lo que vamos a tener es que ese número existe. Pero si decimos que el universal son los naturales, es decir, si X pertenece a los naturales, la proposición es falsa, porque la solución no es un número natural. Mientras que si decimos que X es un número real, la proposición es verdadera. Bueno, siempre que tenemos una proposición tenemos que determinar con exactitud si es verdadera o es falsa. Si no, la oración no es proposición. Los tipos de proposiciones pueden ser de dos tipos. Proposición simple o atómica, que consta de un sujeto y un predicado, es decir, el predicado es lo que se dice del sujeto, que puede ser verdadero o falso. Y una proposición compuesta o molecular, donde lo que vamos a tener son proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos para formar proposiciones compuestas. Es decir, que las primeras no hacen uso de conectivos lógicos, mientras que las segundas hacen uso de conectivos lógicos. Todas las proposiciones que vimos hasta acá son proposiciones simples. Vamos a ver entonces los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos, acá tenemos los símbolos, son la negación, la disyunción, la conjunción, la implicación y el bicondicional. Y esto es como se leen. La negación se antepone a la palabra no, en la disyunción o, en la conjunción y, las unimos mediante esas letras, en la implicación se lee sí entonces, y el bicondicional sí y solo sí. Vamos a definir qué es una tabla de verdad, es decir, si tenemos una proposición simple, el valor de verdad lo da la versión. Pero si tenemos una proposición compuesta, las proposiciones las consideramos como variables. Entonces, estas variables van a tomar distintos valores de verdad y vamos a considerar todas las posibilidades para construir la tabla de verdad de la proposición compuesta. De esta forma, lo que tenemos es que podemos usar dos proposiciones para formar una proposición compuesta mediante los conectivos lógicos que vimos anteriormente. En nuestro ejemplo tenemos cuatro proposiciones: P, Q, R y T. Son proposiciones simples. La proposición P es verdadera
la proposición Q es falsa, la proposición R es verdadera y la proposición T es verdadera. Y vamos a usar los conectivos lógicos para unirlas. El primer conectivo lógico es la negación, esta es la notación, y la tabla de verdad es sencilla: si P es falso, no P es verdadero, y si P es verdadero, no P es falso. Es decir, cambia el valor de verdad de la proposición, y tomamos los ejemplos anteriores y vemos que no P es falsa porque P era verdadera, y no Q es verdadera porque Q era falsa. Tenemos la disyunción, dadas P y Q, formamos P o Q con este símbolo y unimos las proposiciones con la palabra O. Esta es la tabla de verdad. Y lo que observamos es que si una de las dos variables es verdadera, la disyunción es verdadera. Esto es lo que expresamos acá. Es decir, esto siempre se cumple. Si P, el valor de P es verdadero, el valor de verdad de P o Q es siempre verdadero. Y acá tenemos los ejemplos. P o Q es una proposición verdadera porque P es verdadero. Si bien Q no es verdadero, pero con uno de los dos que sea verdadero es suficiente. Y R o T es verdadera porque las dos proposiciones son verdaderas. Con respecto al conectivo O, podemos decir que puede ser incluyente o excluyente. Es decir, si por ejemplo decimos hoy es martes, hoy es miércoles, se puede cumplir una de las dos cosas, pero no las dos. Por eso lo es excluyente. En cambio, si decimos hoy hace frío o hoy llueve, se pueden cumplir unas dos, pero se pueden cumplir las dos a la vez, con lo cual el O puede ser incluyente. Vemos la conjunción, es decir, dos proposiciones simples P y Q, las unimos mediante este conectivo lógico y las unimos mediante la palabra I. Esta es la tabla de verdad, y lo que observamos acá es que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones P y Q son verdaderas, solamente. En el resto de los casos es falsa. Esto es lo que expresamos acá, es decir, esto se va a cumplir. Con que el valor de una variable sea falsa, el valor de verdad de la conjunción de esa variable con otra es falso. Y tenemos los ejemplos con las proposiciones que habíamos dado, P y Q y R y T. La primera proposición compuesta es falsa y la segunda es verdadera. Y lo que vamos a ver ahora es la implicación, es decir, dadas dos proposiciones simples, P y Q, utilizamos este conectivo lógico y las unimos mediante la palabra implica. O también podemos decir si P, entonces Q. Y esta es la tabla de valores de verdad para la implicación, y lo que observamos es que solamente es falsa cuando P es verdadera y el consecuente es falso. En el resto de los casos, la implicación es verdadera. Lo que nos interesa siempre cuando trabajamos con implicaciones es si el valor de P es verdadero, que el valor de Q tiene que ser verdadero para que la implicación sea verdadera. Retomamos los ejemplos anteriores de P, Q, R y T y armamos las implicaciones. La primera implicación es falsa porque P es verdadero, pero Q es falso. La segunda implicación es verdadera, ya que R y T son verdaderas.
Si raíz de 2 no es un número entero, entonces es un número racional. Y esto lo podemos generalizar. Podemos decir, si raíz de n no es un número entero, entonces es un número irracional. Pero siempre hay que tener cuidado en el conjunto universal, es decir, qué valores va a tomar n. Distintos conjuntos universales producen distintos valores de verdad de la implicación. Otras implicaciones que se derivan de la implicación son la recíproca, es decir, Q implica P, y la contrarrecíproca, es decir, no Q implica no P. Les dejo hacer como ejercicio las tablas de verdad. Van a ver que la recíproca no es equivalente a la implicación, es decir, no tiene la misma tabla de verdad, mientras que la contrarrecíproca sí es equivalente, es decir, tiene la misma tabla de verdad. Y lo que tenemos es ahora condición suficiente y necesaria, es decir, si la implicación es verdadera, lo que decimos es que P es condición suficiente para asegurar Q. Es decir, si P es verdadero, Q tiene que ser verdadero. Pero puede no ser necesaria. Por ejemplo, tomamos estos dos ejemplos. Si un número entero, si un número es entero, entonces es una fracción. Es condición suficiente que sea entero para que sea una fracción, porque todo número entero es fracción. Pero no es necesario que un número sea entero para que sea una fracción. Hay fracciones que no son enteras. Y lo mismo nos va a pasar con la segunda proposición, que es una implicación que nos dice que si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles, y es condición suficiente de que sea equilátero para que sea isósceles, pero no necesaria. Los triángulos isósceles no necesariamente son equiláteros. Cuando tenemos que se da una condición suficiente y necesaria, lo que va a pasar es que va a valer la implicación y la recíproca. Con lo cual, el bicondicional va a ser verdadero. Es decir, P implica Q y Q implica P, decimos P sí, solo si Q. De esta forma se define el bicondicional. Utilizamos este símbolo y esta es la tabla de verdad. Vemos que el bicondicional solo es verdadero cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad. Las dos son verdaderas o las dos son falsas. En estos casos, en que es falsa, vemos que o bien no se cumple la implicación o bien no se cumple la recíproca. Y para terminar con los ejemplos, tenemos P si solo si Q, es decir, 20 es igual a 2 al cuadrado por 5, lo cual es verdadero. Si solo si 20 es un número primo, lo cual es falso. Con lo cual el bicondicional va a ser falso. Y después tenemos R, si y solo si t, es decir, raíz de 2 no es un número entero, si solo si es irracional, y como las dos son verdaderas, el bicondicional es verdadero. Bueno, lo que tenemos es que usando estos conectivos lógicos que vimos, se pueden unir una o más proposiciones que pueden ser simples o compuestas. Y esto nos da por resultado lo que llamamos expresión lógica o fórmula proposicional. Pero para esto hay que tener en cuenta dos cuestiones. Lo que decimos fórmula bien formada y las reglas de prioridad, es decir, cómo vamos a usar los paréntesis, que es de mucha importancia para formar expresiones lógicas. La definición de fórmula bien formada es una definición recursiva, es decir, tomamos fórmulas atómicas y usamos los conectivos lógicos para producir fórmulas bien formadas.
Y estas fórmulas bien formadas nos van a permitir producir nuevas utilizando las mismas conectivos lógicos, de esa forma. Toda fórmula que no verifica 1 y 2 no está bien formada. Y las reglas de prioridad que nos permiten o nos van a indicar cómo usar los paréntesis. Vamos a decir que el conectivo negación tiene prioridad sobre el resto de los conectivos. Los conectivos conjunción y disyunción tienen la misma prioridad, es decir, si hay una expresión lógica que tiene esos conectivos, tenemos que usar paréntesis. Y los conectivos implicación y bicondicional tienen la misma prioridad, o sea que si hay una expresión lógica que los contiene, tenemos que usar paréntesis. Y además tienen prioridad sobre la conjunción y la disyunción. Tenemos algunos ejemplos, entonces fórmulas proposicionales va a ser una sucesión de caracteres o variables que son estas proposiciones, que ahora antes eran oraciones y ahora pasan a ser variables. Unidas por conectivos lógicos, pero utilizando bien los paréntesis. Por ejemplo, en este caso, esta fórmula proposicional no es lógicamente equivalente a esta, es decir, no van a tener la misma tabla de verdad. Y lo mismo va a pasar acá. Esta fórmula proposicional no es lógicamente equivalente a esta, es decir, no tienen la misma tabla de verdad. Consideramos este ejemplo, donde tenemos tres proposiciones simples, P, Q y R, y lo que hacemos es formar las proposiciones compuestas que estamos viendo. Lo que tenemos es que estas proposiciones compuestas tienen los mismos conectivos lógicos, pero hacen uso distinto de paréntesis. Entonces, el resultado no es el mismo. Si consideramos estas tres proposiciones, P, hoy Juan tiene dinero, Q, hoy Juan sale a pasear, y R, hoy Juan mira TV, como verdaderas, y estas proposiciones compuestas o fórmulas proposicionales como verdaderas, vamos a ver de que el resultado no es el mismo. Y esto es lo que se explica acá. Finalmente, lo que vamos a hacer es construir la tabla de verdad para cada una de esas expresiones lógicas. Las tablas de verdad tienen siempre 2n renglones, es decir, con n el número de variables. En este caso tenemos 3 variables, o sea que vamos a tener 2 al cubo, que es igual a 8 renglones. Ponemos las 3 variables y todas las combinaciones de valores de verdad. Y vamos operando con cada conectivo lógico hasta llegar a la expresión lógica. Lo mismo de este lado. Y vemos de que esta expresión lógica tiene distintos valores de verdad de que la otra expresión lógica. Bueno, y este es un ejercicio, de este tipo de ejercicios están en la guía de trabajos prácticos. Lo que nos dice este ejercicio es que no P implica Q es falso. Y a partir de eso determinar el valor de estas expresiones. No Q implica P y Q, no P o Q implica no Q. Y lo que ustedes tienen que aprender a hacer o a saber es determinar el valor de P y Q sabiendo de que esto es falso. En base a esos valores, entramos en cada una de estas expresiones lógicas
operamos con los colectivos lógicos y determinamos el valor de verdad. En estos casos se puede determinar, en otros no. En el primer caso lo que vamos a tener es una conjunción donde las dos proposiciones son falsas, o sea que la conjunción es falsa. Y en el segundo caso lo que tenemos es una implicación donde el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, con lo cual la expresión lógica es verdadera. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una segunda parte de la lógica proposicional y es la formación de las leyes lógicas, las implicaciones y las leyes lógicas. Las primeras nos van a servir para probar razonamientos, que lo vamos a ver la clase que viene, y las leyes lógicas nos van a servir para, dada una expresión lógica o una forma proposicional, llevarla a otra lógicamente equivalente, es decir, con la misma tabla de verdad, mucho más simple. Es decir, que si nosotros, en base a un resultado que queremos obtener, utilizamos colectivos lógicos para operar y producimos un circuito, luego lo podemos simplificar. También vamos a ver la forma normal disyuntiva de una expresión lógica. Vamos a definir qué es una tautología, una contradicción y una contingencia. Una tautología va a ser una expresión lógica que va a ser siempre verdadera. Es decir, va a ser verdadera para todos los valores de verdad de las variables que la componen. Es decir, que la tabla nos da como resultado siempre verdadero. Mientras que una contradicción es una expresión lógica que siempre es falsa para cualquier asignación de verdad de las variables que la componen. Es decir, que la tabla de verdad nos va a dar siempre falso. Y una expresión lógica que no es tautología ni contradicción se dice una contingencia. Acá tenemos algunos ejemplos de tautologías, contradicciones y contingencias. Observamos que si P es verdadero, no P es falso, pero esto es verdadero. Y si P es falso, no P es verdadero, con lo cual esto siempre es verdadero. Y en el segundo caso, lo que vamos a tener es que esto es la negación de lo anterior, o sea que si esto era verdadero, la negación es siempre falsa. Y tenemos dos ejemplos, uno de tautología y otro de contradicción, que vamos a retomar más adelante. Vamos a tener dos tipos de tautologías, una implicación lógica y una equivalencia lógica. La implicación lógica nos dice de que si tenemos dos proposiciones P y Q, que pueden ser simples o compuestas, y la implicación es una tautología, es decir, es siempre verdadera, entonces tenemos que P implica lógicamente a Q. Y decimos que P implica Q es una implicación lógica. Y para anotarlo, usamos este símbolo que nos dice de que esto siempre es verdadero. Este símbolo ya lo habíamos visto cuando vimos
las tablas de verdad de los conectivos lógicos. Y lo que vamos a tener como otro tipo de tautología es la equivalencia lógica. En este caso, lo que vamos a tener es que el bicondicional es una tautología, es decir, es siempre verdadero. Tanto sean P y Q proposiciones simples como compuestas para todos los valores que puedan tomar P y Q. Y decimos que P y Q son lógicamente equivalentes, que es lo que venimos diciendo, es decir, que tienen la misma tabla de verdad. Y decimos que P sí solo sí Q es una equivalencia lógica. Lo que vamos a tener acá es que si P sí solo sí es una equivalencia lógica, vamos a tener que P implica lógicamente a Q y Q implica lógicamente a P. Esto siempre se va a cumplir. Si esto es siempre verdadero, estas dos siempre van a ser verdaderas. Tenemos algunas implicaciones lógicas que son muy importantes. Acá cité algunas, en el cuadernillo tienen las otras. Tenemos adición, simplificación, modus ponens, modus tollens y la transitividad. Lo que decimos con modus ponens es que si P implica Q es verdadero y el antecedente P es verdadero, entonces tiene Q que ser verdadero. El consecuente tiene que ser verdadero, con lo cual esto siempre es una tautología. Y después tenemos modus ponens. Ya hemos dicho de que, dada una implicación, la contrarrecíproca tenía la misma tabla de verdad. O sea que si esto es verdadero, P implica Q y vale no Q, entonces tiene que valer la negación del antecedente, es decir, tiene que valer no P. Y esto es una tautología. De la misma forma en que en los números reales con la desigualdad tenemos la transitividad, vamos a tener acá la transitividad de la implicación y la transitividad del bicondicional. Es decir, que si ustedes hacen la tabla de verdad de cada una de estas expresiones lógicas, van a tener que siempre son verdaderas. En el ejemplo lo hicimos para modus ponens. Tenemos P y Q, operamos, P implica Q, volvemos a operar P y P implica Q y finalmente operamos con la implicación y vemos de que el resultado es siempre verdadero. Lo que tenemos ahora son algunas leyes lógicas. La diferencia con las anteriores es que ahora el bicondicional es verdadero. Tenemos la conmutativa, la asociativa y la distributiva, como en la suma y el producto con números reales. Las leyes de De Morgan es la negación de una conjunción, nos da de una disyunción, perdón, nos da la conjunción de las dos variables negadas. Y la negación de la conjunción nos da la disyunción de las dos variables negadas. Después tenemos la contrarrecíproca, ya habíamos dicho de que estas expresiones serán lógicamente equivalentes, y la ley de la implicación. P implica Q es lógicamente equivalente a no P o Q. En el cuadernillo van a disponer de muchas otras más leyes lógicas que van a tener que aplicar sistemáticamente para simplificar expresiones o saber si dos expresiones lógicas son equivalentes. En este caso, tomamos la primera de De Morgan. Tomamos esta expresión, realizamos la tabla de verdad, tomamos esta otra expresión,
realizamos la tabla de verdad y vemos de que el resultado es el mismo. Entonces, de acuerdo a la definición de bicondicional, vamos a tener de que siempre es verdadero. Vamos a tener el dual de una proposición, es decir, esto nos va a permitir, dada una expresión lógica, demostrar la dual sin hacer la tabla de verdad. Tenemos una expresión compuesta que tiene que contener solo los conectivos no, y o, y puede contener las ocurrencias de verdadero o falso. Y a partir de esa proposición P obtenemos la dual, reemplazando I por O por I, y las constantes verdaderas por falso y falso por verdadero. Es decir, que la negación no la tocamos. Y lo que nos dice el principio de dualidad es que si P es lógicamente equivalente a Q, entonces las duales son lógicamente equivalentes. Como les decía, esto nos permite ahorrar muchas demostraciones. Por ejemplo, nosotros habíamos demostrado la primera ley de De Morgan, que es esta. Si son lógicamente equivalentes, las duales son lógicamente equivalentes, que son la segunda ley de De Morgan. No es necesario demostrarlo. Bueno, y como les decía, vamos a utilizar estas leyes lógicas, las podemos utilizar para probar que dos expresiones lógicas son equivalentes, llevar una a la otra utilizándolas sistemáticamente, y también podemos simplificar algunas expresiones lógicas. Pero para esto hay que tener en cuenta siempre las reglas de sustitución, que son dos. La primera nos dice que si tenemos una expresión lógica P, que es una tautología, es decir, es siempre verdadera, y dentro de esa expresión lógica aparece la variable Q, y la reemplazamos por una misma proposición cada vez que aparece, la expresión lógica es también una tautología. Esta primera regla de sustitución la vemos en este ejemplo. La regla 1, utilizamos, por ejemplo, modus tollens, que habíamos visto de que era una tautología, es una implicación que es tautología, es decir, es una implicación lógica. Y lo que hacemos es sustituir Q por esta expresión, R o S, acá y acá. Y el resultado tiene que ser una tautología. Después tenemos la regla de sustitución 2, que nos dice, dada una expresión lógica P, que contiene a una proposición compuesta Q. Y ahora lo que hacemos es reemplazar esta proposición compuesta por una equivalente, o una proposición que tenga la misma tabla de verdad. Si hacemos eso, la expresión resultante es lógicamente equivalente a P. Y como ejemplo, tomamos esta expresión, que es una tautología. P implica Q y R, si solo si P implica Q y P implica R. Y lo que hacemos es sustituir P implica Q por una expresión que es equivalente, que es no P o Q, que estaba en las leyes lógicas. Si hacemos eso, esta proposición resultante tiene que ser equivalente a la anterior. Y como esta era una tautología, esta tiene que ser una tautología. Bueno, y ahora vamos a utilizar estas leyes lógicas y reglas de sustitución para probar una tautología y una contradicción.
que las habíamos visto como ejemplos en una diapositiva anteriores. Este caso, habíamos dicho de que era una tautología, es decir, si hacemos la tabla de verdad, esto es siempre verdadero, pero podemos demostrarlo utilizando las leyes lógicas y las reglas de sustitución. Lo que hacemos acá es aplicar la ley de la implicación, acá aplicamos la ley de De Morgan, y acá aplicamos la propiedad o la ley conmutativa y asociativa. Y tenemos la expresión no P o P, que es siempre verdadera. Con lo cual esto nos queda verdadero o no P, y eso es siempre verdadero porque tenemos una disyunción y una de las proposiciones es verdadera. Con lo cual esto siempre es verdadero. Y la segunda expresión lógica es una contradicción, y lo que observamos es que esta equivalencia lógica de la implicación está negada. O sea que tenemos una proposición y la negada. Lo que hacemos acá es aplicar la ley de la implicación, después aplicamos la ley de De Morgan, y como les decía, tenemos una implicación y la negada, hacemos la sustitución y nos queda no R y R, que esto siempre es falso, ya que si R es verdadero, no R es falso, y si no R es verdadero, R es falso, con lo cual esto siempre es falso. Acá tenemos otros ejemplos donde llevamos expresiones lógicas a otras equivalentes mucho más simples. Por ejemplo, esta expresión lógica es equivalente a esta mucha más sencilla. Y en este caso, esta expresión lógica es sencillamente no P. Esta es la ley de absorción, la tienen en las leyes del cuadernillo, y acá enumeramos las propiedades que estamos aplicando. En cada equivalencia, cuando utilizamos este símbolo y llevamos esto a esto que es equivalente, aplicamos cada una de estas leyes. Bueno, vamos a definir qué es un conjunto adecuado de conectivos, es decir, un conjunto de conectivos tal que toda expresión lógica compuesta o forma proposicional la podemos escribir utilizando solamente esos conectivos. Es decir, que cualquier expresión compuesta la podemos llevar a una que utilice esos conectivos. Y tenemos de que la negación, la disyunción y la conjunción es un conjunto adecuado de conectivos. Utilizando estos tres conectivos vamos a formar lo que llamamos forma normal disyuntiva de una expresión lógica. Ahora vamos a ver cómo, dada una expresión lógica, llevarla a la forma normal disyuntiva. Y además tenemos estas siguientes equivalencias, es decir, estos dos conectivos los podemos llevar a la disyunción. Y estos dos conectivos los podemos llevar a la conjunción. Con lo cual, sencillamente, estos dos conjuntos, la negación y la disyunción y la negación y la conjunción, son conjuntos adecuados de conectivos. Toda expresión lógica la podemos escribir utilizando solamente estos conectivos. Y el mismo caso se da para la implicación, es decir, si tenemos P o Q, esto es lógicamente equivalente a no P implica Q.
Y si tenemos P y Q, esto es lógicamente equivalente a no P implica no Q. Con lo cual, estas expresiones lógicas que contienen estos dos conectivos las podemos expresar con la implicación. O sea que la negación y la implicación es un conjunto adecuado de conectivos. Y acá lo que vamos a ver es esto que les decía de la forma normal disyuntiva, que va a ser una proposición compuesta formada por términos separados por la disyunción, es decir, el conectivo lógico O. Por eso se llama forma normal disyuntiva. Y cada término que está adentro va a aparecer cada variable o su negación, unidas por el conectivo lógico conjunción o el conectivo lógico y. Para hacer esto, dada una proposición cualquiera, lo que hacemos es construir la tabla de verdad de esa proposición, que puede tener n variables y va a tener 2 a la n renglones. Vemos todas las combinaciones de valores de verdad de esas variables y el resultado. Y consideramos las salidas donde el valor es verdadero, que en este caso son esta y esta. Y vamos a formar nuestros A sub i, donde vamos a poner P sub i si en el lugar i el valor es verdadero, o vamos a poner no P sub i si en el lugar i el valor es falso. Eso lo hacemos para cada proposición. Y lo que vamos a tener es que a partir de estas A sub i formamos la C sub k uniéndolas con la conjunción. Es decir, finalmente unimos cada una de estas C sub k con la disyunción. Es decir, nos quedan estas expresiones unidas con la disyunción, donde aparecen la variable o su negación. En nuestro ejemplo tenemos E sub 1, E sub 4, E sub 5 y E sub 7. Y procedemos como dijimos. Y el resultado es esta proposición, que va a hacer uso de los conectivos lógicos y o y la negación. Es decir, que cualquier proposición la podemos llevar a la forma normal disyuntiva. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacerlo mediante leyes lógicas. Si queremos llevar esta expresión lógica a la forma normal disyuntiva, lo que vamos a hacer es aplicar sistemáticamente las leyes lógicas y llevarla a esa forma. Es decir, esto es lógicamente equivalente a la siguiente expresión. Donde aplicamos la ley de la implicación. Lo que vamos a aplicar ahora es la ley distributiva.
y observamos de que está como dada vuelta. Lo que tenemos que hacer es aplicar sistemáticamente la propiedad distributiva para obtener finalmente la expresión siguiente. Y ahí tenemos lo que podemos llamar la forma normal disyuntiva, pero lo que observamos es que los términos no aparecen todas las variables. Si hubiésemos hecho esta expresión con tablas de verdad, hubiésemos llegado a una forma normal disyuntiva con todos los términos. Esta es la diferencia entre una y otra. Esto lo vamos a ver muy sobre el final del cuatrimestre, cuando veamos expresiones booleanas y cómo llevarlas a la forma normal disyuntiva. Lo que vamos a ver ahora van a ser otros conectivos lógicos, el NAND y el NOR, que sus nombres vienen de decir not and y not or, es decir, que corresponden a la negación de la conjunción, que la simbolizamos con una flecha hacia arriba, y la negación de la disyunción, que la simbolizamos con una flecha hacia abajo. Y estas son las tablas de verdad, que van a ser las tablas de la conjunción y la disyunción invertidas. Estos operadores son de mucha importancia en informática. Y lo que vamos a ver para terminar es de que cada uno de ellos es un conjunto adecuado de conectivos. Es decir, que toda expresión lógica o forma proposicional la podemos expresar utilizando estas flechas. Para esto, lo que tenemos es que considerar este conjunto adecuado de conectivos y ver las equivalencias con cada uno de ellos. En nuestro caso, consideramos la flecha hacia abajo o el NOR y tenemos las siguientes equivalencias. Es decir, no P lo podemos expresar como P NOR P, P y Q lo podemos expresar como P NOR P, NOR Q NOR P, Q NOR Q, y P o Q lo podemos expresar como P NOR Q, NOR P NOR Q. Les dejo a ustedes ver qué leyes lógicas aplicamos y hacerlo para el NAND como ejercicio. Bueno, y con esto concluye la primera clase.